Vamos con nuestro primer minuto informativo acerca del ébola. Lo preocupante y todo lo que está sucediendo alrededor del mundo con este fallecido en Estados Unidos y además también con esta nueva persona que tiene el virus ébola también en España. Hemos invitado una vez más al doctor Pedro Ucedo, epidemiólogo del Hospital Regional, y además a la enfermera Lucía Márquez, jefa de la unidad de epidemiología de la Seremía de Salud, que nos acompaña en el día de hoy para poder hablar sobre este tema que nos preocupa, ¿cierto, Katy, Cristian? Que estamos preocupados en nuestro país, queremos saber cómo lo podemos contraer, quiénes lo pueden contraer, cuáles son los síntomas. Todas esas dudas que tenemos también en la palestra. Hay diferentes tipos de ébola. Eso queremos preguntar en el día de hoy. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Bueno, ha estado en boga el ébola. También se creó una alerta, un llamado de atención que posiblemente podría llegar a Chile. ¿Estamos preparados? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Y lo que normalmente quienes estamos dedicados a esto, una aclaración: yo soy epidemiólogo, soy infectólogo. Ya, perfecto. Lo aclaramos de inmediato. Claro, Lucía está a cargo de la unidad de epidemiología de la Seremía. Es una gran duda esa de saber si estamos preparados o no estamos preparados. Si tú me preguntas a mí, yo creo que el gran problema acá es el tema de la educación. ¿Ya? Porque como ya se ha dicho en todos los medios de comunicación, como se ha visto en la prensa, como ustedes han tenido acceso a toda esta información, esta es una enfermedad viral, absolutamente viral, que el mecanismo de transmisión es a través del contacto directo. Es decir, yo tengo que tocar los cadáveres, tengo que tocar a la gente enferma, tengo que tener contacto con fluidos biológicos. ¿A qué me refiero? Sangre, secreciones, semen. Esas son las vías de contagio. Es un virus que no tiene transmisión aérea. O sea, no estamos hablando de un virus como la influenza, que yo por estar conversando me podría contagiar. No, yo tengo que tener el contacto. Por lo tanto, y además es un virus que está afectando a la zona occidental de África. Y si uno hace un contexto social, ¿no es cierto?, demográfico, económico, esta situación, son países extremadamente pobres, que estamos hablando, son países que tienen una tasa de sobrevida muy distinta a lo que está pasando en los países de esta parte del mundo, Europa, Latinoamérica, donde su esperanza de vida son casi 25 años menos que la de nosotros. Entonces son países que no tienen pocas capacidades sanitarias, no tienen concepto de salud, ellos no tienen un concepto de un hospital, una asistencia pública, de un SAP, de un consultorio, no, absolutamente nada. Y es de lo que ustedes ven en las imágenes, que son los cadáveres, las calles, campamentos, ¿no es cierto?, improvisados donde se están manejando estos pacientes. Tenemos recursos muy limitados en estos países. Yo creo que el gran problema del ébola, el gran problema de mucha de la enfermedad infectocontagiosa que estamos experimentando, es un problema que tiene que ver un poco como concepto humano. Tenemos que entender que África no es el patio trasero de la humanidad. En la medida que lamentablemente está mirado. Es así, está mirado como un patio trasero de la humanidad. O sea, siempre todos los contextos, los éxitos económicos, los desarrollos, todo están para esta otra parte del continente, esta otra parte del mundo. África sigue siendo un país que está muy lejano de toda nuestra realidad. Cosas que para nosotros parecen tan básicas y tan obvias, para ellos es una realidad absolutamente distante. Doctor, queremos hacer una pregunta, pero también queremos recordarle a los amigos que nos pueden llamar a través del teléfono al 55 225 25 37 para que se comuniquen con nosotros. Y usted que está en la casa como mamá, tiene de repente dudas, como papá, algunas dudas, de repente usted se pregunta, ¿los humanos son los únicos que se pueden contagiar con el ébola? Hay distintos tipos de ébola, ¿cómo lo podemos contraer? Todas esas dudas de repente las mamitas nos preguntamos eso, porque hay personas que se han contagiado porque trabajan con monos, con simios, ¿no? Bueno, acá lo que hay que saber es que el hospedero, el huésped principal de esta infección es un murciélago que se llama el murciélago de la fruta, que no está en esta parte del mundo. Por lo tanto, posibilidad de que ocurra a través de este huésped natural que es el murciélago, no hay posibilidad que ocurra en Sudamérica. Por lo menos es un punto tranquilizador. Sí está en estas áreas, ¿no es cierto?, africanas, parte también de Australia, donde se ha visto que la parte por la cual este murciélago vive, ha habido que se ha experimentado este último año, el 2009 hasta el 2014, que otras especies han empezado a aparecer como huéspedes, como son el famoso cerdo de Guinea, que ha ocupado otras áreas.
Ahora la pregunta es cómo se frenó el contagio en esta gente. Recordamos, vuelvo a insistir, ellos tienen una situación muy distinta a la de nosotros. Ellos se alimentan, matan los animales para alimentarse. Por lo tanto, muchos de estos murciélagos han, ¿no es cierto?, han contaminado otros animales, entre ellos chimpancé, ¿no es cierto?, simio, Pero eso es lo mono. único que se pueden contagiar aparte Se del hombre, y no, digamos. y los otros animales también se pueden contagiar. Ya. El problema está que ellos se alimentan de estos animales, Claro. ellos los manipulan. Entonces es una realidad muy distinta. Nosotros no vamos a entrar a eso. Ustedes recuerden que toda Claro. la cadena, cada vez que uno va a comprar un alimento al supermercado, ya ha pasado varias inspecciones a través, ¿no es cierto?, del SAC, ha hecho varias pruebas para que estos alimentos lleguen a ser el consumo humano. Por lo tanto, es una realidad muy distante a lo que nosotros podríamos experimentar acá. ¿Dónde está el problema para nosotros? Y ese es el problema que, insisto, el problema de educación y el problema un poco de ir a experimentar, ir a ver, y insisto acá, el tema de los comunicadores, los periodistas, uno se da cuenta, ahí hay un tema porque uno ve las imágenes, que uno ve que los periodistas se pasean entre los cadáveres, tratan de sacar las cuñas, todo, entonces hay un tema probablemente de despreocupación, de tratar de no minimizar, de desconocimiento, no sé qué es lo que se debe manejar ahí, de responsabilidad. Entonces estos son los mismos, ¿no es cierto?, o personas o gente de salud que va a apoyar, que de alguna manera puede romper la cadena de protección que nosotros conocemos y que es universalmente conocida y que es de fácil aplicabilidad, que es lo que genera que estos individuos van a volver a sus países de origen, ya Claro. sea a Estados Unidos, ¿no es cierto?, como a España, y puedan generar algún riesgo. Doctor. Si ustedes se dan cuenta, solamente para terminar, si ustedes se dan cuenta, los casos que estamos discutiendo, la técnico paramédico en España, claramente hubo un error humano. Si ustedes se dan cuenta, el liberiano que se va de Liberia y se llega hasta Dallas, claramente hay un error humano. Hay un error humano. ¿En qué sentido? Los dos casos, el paciente liberiano que llega a Estados Unidos y fallece, se saltaron todas las medidas de control que supuestamente están implementadas en los aeropuertos. El paciente consulta, va a su médico, probablemente no se saca bien el antecedente epidemiológico y se da de alta, ¿no es cierto?, y se genera este problema. La técnico paramédico española reconoce abiertamente que la primera vez que consulta por los síntomas, que pueden ser muy banales, no emite la información de que había estado manejando pacientes con ébola. Y segundo, finalmente termina reconociendo el día de ayer que se sacó los aparatos de protección personal al manejar al paciente con ébola. O sea, si tú te das cuenta, Error humano. el tema Claro. no es el ébola, el tema es La responsabilidad y la error también falta que, de claro. responsabilidad que estamos teniendo nosotros frente a la enfermedad. Pero doctor, disculpa, Cristian. Disculpe, María, pero doctor, esta es una enfermedad que quizás no se ha expandido rápidamente, pero preocupantemente. Hemos conocido casos en Estados Unidos, en España. Ahora hace poco hubo un caso alarmante en Bolivia, de un ciudadano africano que habría llegado con los síntomas y él llegó a ese país altiplánico arrancando de esta enfermedad, había fallecido toda su enfermedad producto del ébola, entonces causó una alarma realmente bastante grande. Le hicieron los exámenes correspondientes y gracias a Dios no tenía ningún síntoma de lo que era esta enfermedad. Eso también es preocupante porque mucha gente trata de arrancar de su país tratando de evitar esta enfermedad, pero quizás también ya están con los síntomas y mucha gente quizás puede arrancar a diferentes tipos de parte del mundo y va con ese contagio. Entonces es un tema bastante preocupante y ahí es donde va usted también el tema de la irresponsabilidad de los aeropuertos en el tema de no solamente del ébola, sino de cualquier otro tipo de enfermedad también. Bueno, yo vuelvo a insistir, estos son países extremadamente pobres, hay que conceptualizar. Yo veo difícil que los propios africanos traten de arrancar, porque tú tienes que tener un pasaje, un boleto de avión, tienes que o sea, son varias las medidas. Yo creo que más que el paciente, insisto, que el paciente, el africano, el que se enferma, es el entorno que de alguna forma estamos viendo o estamos queriendo obtener información y estamos volviendo a nuestros lugares de origen. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo, por eso que todas estas medidas tienen que ser intersectorial, que es lo que se está trabajando hoy en día, que son las propuestas ministeriales, de que no solamente el equipo de salud que tiene que estar involucrado en esto, comunicación, el tema de la aeronáutica, ¿no es cierto? Todos tenemos que estar y seguir los lineamientos, los básicos, trabajar en conjunto, porque cuando un paciente llega con sospecha de ébola a un hospital ya es tarde, porque eso significa que de que ese paciente cruza frontera y llega, se ha tenido contacto con muchas otras personas. Claro. Y ese es el gran temor. El gran temor siempre, y alguien dice, bueno, si es tan bajo el riesgo, ¿por qué tanta alarma? Yo creo que siempre tenemos que estar preparados, no solamente para esta enfermedad, sino que yo creo que esta es la gran oportunidad que nosotros como sociedad
como país, como región, como Antofagasta, como servicio de salud, como hospital regional, como las entidades públicas, tenemos que entender que esto no es un trabajo individual de un trabajo individual, de un grupo de personas, es un trabajo mancomunado que potencialmente estamos expuestos a riesgos de enfermedades infecciosas. El tema, y una vez, no sé si los comuniqué, recuerden que nosotros tenemos un riesgo potencial de la tuberculosis. Arica, Parinacota tiene los índices más altos de tuberculosis de la región. Somos un país, ustedes saben, somos una región limítrofe, siempre vamos a estar expuestos, por lo tanto tenemos que tener todas estas medidas de prevención permanentemente. Queremos invitar a que la gente llame a través de la línea telefónica al 0552 25 25 37, pueda opinar, hacer las preguntas. Tenemos a nuestra enfermera y también al infectólogo. La enfermera que hace una pregunta porque el infectólogo hablaba sobre el vector del murciélago. ¿Sí es verdad que está solamente en África, pero está contagiada en España? Se creó controversia porque está grave, cayó el día 6 de octubre a la clínica. Por medios escritos internacionales, su hermano dice que el estado de salud de ella es grave. ¿Es probable que muera, enfermera? ¿El final del ébola es la muerte? ¿Hay algún tratamiento, alguna cura para esto? Mira, actualmente no se tiene tratamiento, tampoco hay una vacuna contra el ébola. Hay distintos laboratorios que han hecho varios estudios, pero hasta la fecha todavía no hay nada concreto, así que por lo tanto ni tratamiento ni vacuna. Los pacientes tienen una mortalidad, o sea, la gente que se enferma de ébola podría, tiene una mortalidad hasta un 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que si se enferman, en lo más probable de los casos, el 90% podría morir. Ahora, en el brote actual de ébola, tenemos una mortalidad de un 48% de los casos, o sea, la mitad de las personas casi que ha enfermado, ha fallecido. Eso es, así se ha comportado la enfermedad en este momento. Y por eso se alarma también. Lucía, es preciso poder aclarar también a las personas, el ébola viene de una familia también de otros virus que son bastante letales también, y aclarar los tipos de ébola que hay. No hay un solo ébola. O las especies de ébola, o los derivados, son varios grupos. Ustedes recuerdan las clases de biología, todo esto viene de familias. Eso, las familias, familias, género, especies. De ciencias naturales en mi época. Vamos a volver para atrás. Volvemos para atrás. Ahí caemos varias. Ahí caemos varias. Dentro de esta familia, ¿no es cierto? Hay tres géneros, y dentro de esto el ébola. Hay otras dos que también tienen mortalidad. De hecho, las otras dos, hay una que tiene una mortalidad prácticamente un 100%. ¿Ya? Y que también afecta a la región occidental de África. Por lo tanto, cuando uno empieza a hablar, y uno, claro, le llaman el impacto del ébola, pero hay otras enfermedades. Y el ébola, dentro de esto, además se divide en 5 especies. De estas 5 especies, no las 5 tienen una mortalidad. De hecho, hay 3 que tienen mortalidad escrita y hay otras 2 que no tienen prácticamente mortalidad. ¿Qué significa esto? Significa que no todo paciente que se contagia de ébola va a morir. Es por ahí que se deriva el 90%, el porcentaje. Si uno analiza del año 76 a la fecha, han habido varios brotes. Eso es lo otro que hay que entender. No es una situación actual que ahora estamos viviendo. No, esto uno revisa la historia y vio muchos brotes. Uno se pregunta, pero probablemente en este minuto un brote más masivo que ha comunicado. Mi pensamiento, yo digo, sí, pero el año 76 no teníamos las mismas capacidades diagnósticas, no teníamos las mismas capacidades informativas, no teníamos la misma velocidad de información con la que viaja hoy en día, por lo tanto, probablemente muchos de esos casos hayan sido subestimados. Y la conexión mundial que hay también, porque hoy se contagia una española, hoy día tú tienes una posibilidad, la noticia viaja a la velocidad que está ocurriendo, ya ni siquiera hay un delay, ¿no es cierto?, de esperar que se desarrolle, o sea, está ocurriendo y nos estamos informando. Entonces, por lo tanto, en este minuto hay muchos más casos porque estamos más pendientes probablemente, y claramente es una enfermedad que está mucho más agresiva, pero no todas las especies, y los pacientes no todos se mueren también con la misma capacidad de todos los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Que todo depende del grado de exposición, la viremia. Probablemente cuando tú me dices se va a morir, está grave. Ayer hice un contacto telefónico y se escuchaba claramente hablar y decir y reconocer que había cometido un error. Por lo menos al hablar no se escuchaba que era una paciente grave, y probablemente su exposición haya sido breve, y eso explica probablemente por qué los médicos estadounidenses que se sometieron a este famoso tratamiento se recuperaron, y no así probablemente los sacerdotes españoles que fallecieron, que eran probablemente quienes más tiempo estuvieron en exposición con los enfermos, manejaron muertos, cadáveres, y tuvieron una visión muy distinta a la que tiene probablemente el personal de salud.
Ahora, ¿qué es lo alarmante de esto? Es que dentro de los profesionales de la salud, de la gente que está atendiendo a los pacientes, el 50% ha fallecido en África, y esto tiene que ver, insisto, con las medidas precarias, las medidas de hacinamiento, con lo que se está trabajando. Allá se está trabajando con medidas bastante difíciles, por lo tanto, genera que estas barreras de protección se puedan romper y después exponer al profesional de salud. Doctor, bueno, todos sabemos los problemas de salud que nosotros tenemos en nuestra región, en nuestro país. ¿Chile está preparado para recibir al ébola actualmente? Mira, es que si volvemos, yo creo que si tú me dices estamos preparados, yo creo que ahí está el conocimiento, están las medidas de contención, hay salas de aislamiento. El problema es que yo creo que no estamos preparados, y acá soy responsable en decir, porque esto no lo puede replicar con otra enfermedad infectoconocida, o sea, Clostridium, que es lo que nosotros vivimos hace un tiempo en el hospital, es la educación. Y la educación, desafortunadamente, no solo pasa en la población general, desafortunadamente la educación pasa en los profesionales de salud. Y eso es responsable lo que estoy diciendo, porque a pesar de que los profesionales de salud entendemos el tema, créeme que es un trabajo diario y permanente y agotador decirle a los profesionales de salud que se tienen que lavar las manos al tocar un paciente entre paciente y paciente. Porque yo te toco a ti, te examino a ti, te tomo la presión, todo, y yo ya estoy contaminado, colonizado. Claro. Y después voy y te examino a ti. Exacto. Y probablemente a ti te puedo transmitir las bacterias, las infecciones que este paciente tenía. Entonces, en la medida que nosotros como país, si usted te das cuenta, ni siquiera es un tema local, ni siquiera es un tema del hospital regional, ni siquiera es un tema de Chile, es un tema mundial. O sea, claro, la falta de educación, de conocimiento o de capacidad de empatía, de entender que yo puedo afectar al otro, nos afecta de una forma global. El mejor ejemplo es el caso de esta paramédico español. De todas maneras, vamos a hacer una pausa, Lucía, doctor Seto, que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a volver y vamos a recordar, ¿cierto?, que tenemos las líneas habilitadas para que ustedes de su casa, usted como mamita, como papá, como hermana, no sé, las personas que nos están viendo que tienen ciertas dudas con respecto al ébola en nuestro país y en el mundo, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono. Vamos a la pausa y volvemos con nuestro doctor. Estamos presentando Matinal aquí junto al mar. El derecho de quedarse en la silla. ¿Piscina de verdad, abuelo? ¡Tu piscina de verdad! Una mujer que busca en el desierto es una estrella más en el cielo si nadie la está mirando. Academia de Peluquería Di Cabello. Comienza el nuevo ciclo para el curso de peluquería en Antofagasta. Nuestra academia te ofrece una completa formación en las diferentes áreas de la peluquería, pasando por los aspectos teórico-prácticos de la profesión. No lo olvides, nuevos cursos de peluquería. Consulta por convenios con empresas. Academia de Peluquería Di Cabello. La invitación es todos los miércoles. A partir de las 22 horas. En el mejor programa de entretención nocturna de Antofagasta. En la barra de Lemon. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional Core. ¿Quieres seguir viviendo en una ciudad indiferente e individualista, donde sus habitantes no se saludan entre sí, donde nadie se esfuerza por atender con gentileza y más esmero a los demás, en donde no existe respeto ni interés por el otro, especialmente cuando hay que colaborar con personas de la tercera edad o asistir a discapacitados, embarazadas y niños? Me importa mi comunidad. Y a ti, Antofagasta, te quiero más respetuosa. La historia los separó, pero nosotros los juntamos. Dinosaurios y la Era del Hielo, la exhibición con más animatronics de Latinoamérica. Del 23 de octubre al 16 de noviembre en Mall Plaza Antofagasta. Club Movistar 2x1. Dinosaurios y la Era del Hielo Animatronics. Produce Agosín.
Arcatel y sus 22 canales asociados a lo largo del país se unen en el primer noticiero verdaderamente nacional. Esta es una nueva forma de contar las noticias desde las regiones. De lunes a domingo por los 22 canales de Arcatel y por terra.cl, Portavoz Noticias. Portavoz Noticias. Estamos presentando